Si quieres conocer cómo aumentar y reducir el tamaño de compases desde el menú de propiedades, quédate hasta el final de este vídeo y te mostraré cómo hacerlo. Hola a todas y a todos. Bienvenidos a Symphonic. Soy Manuel y en este vídeo os voy a mostrar cómo aumentar y reducir el tamaño de compases desde el menú de propiedades. Como ya sabéis, muchos de vosotros, hace tiempo subí un vídeo al canal sobre cómo aumentar y reducir el tamaño de los compases. Dos suscriptores, Tortasi8125 y Uri Sansa, mostraron su interés en conocer la existencia de otra forma de aumentar y reducir el tamaño de compases, de otra forma que no fuese el uso de la tecla de corchete, pues no la ubicaban en el teclado que estaban normalmente utilizando. Sí que existe una forma alternativa para aumentar el tamaño de los compases. Vamos con ello. Aquí tenemos un ejemplo de una partitura en la que hay unas armonizaciones en las que he estado trabajando estos días, y para poder aumentar el tamaño de un compás lo primero que tenemos que hacer es seleccionarlo. Una vez seleccionado vemos que se nos pone en color azul y le damos, estando con el cursor sobre él, le damos al botón derecho del teclado y vemos en la parte de abajo tenemos esta opción en el menú de propiedades de compás. Le damos aquí y nos aparece este menú, en el que encontramos la opción factor de expansión, que vemos que está al 1.5. Subimos pulsando en la flechita hacia arriba, lo colocamos, pues por ejemplo, a 2.20, le damos a aplicar y vemos que el tamaño del compás ha sido incrementado. Le damos a aceptar, podemos elegir otro nuevo compás, botón derecho, propiedades de compás, lo tenemos a 1.30, podemos seleccionar el número y, por ejemplo, pulsamos en este caso 3.5. Le damos a aplicar y vemos cómo este segundo compás también ha visto incrementado su tamaño. Le damos a aceptar y ya tenemos dos compases a los que hemos podido aumentar su tamaño. Lo mismo podemos hacer para reducirlo. Seleccionamos este último, propiedades de compás, bajamos hasta, pues por ejemplo, 1.80, le damos a aplicar y ya vemos este segundo compás reducido. Un detalle importante a tener en cuenta es que este cambio en el tamaño de los compases lo tenemos que hacer por esta vía uno a uno. Si, por ejemplo, intentamos aplicarlo a dos compases, por ejemplo, ahora acabo de seleccionar dos compases, le doy al botón derecho, selecciono propiedades del compás y vemos como automáticamente lo que ha hecho es seleccionarme uno de los dos, aquel sobre el que yo tenía el cursor. Y entonces, si le aplico aquí un cambio, si le pongo, por ejemplo, un factor de expansión de 4, me lo aplicará solo sobre ese compás. Le doy a aceptar. Por ejemplo, si ahora selecciono estos dos compases y teniendo el cursor sobre el primero de ellos, le doy al botón derecho, propiedades del compás, y veo que realmente de los dos, en vez de seleccionar el segundo como anteriormente, el que me selecciona es el primero, porque es el que sobre el que en este caso tenía ubicado el cursor. Entonces le pongo por ejemplo un factor multiplicador de 3, le doy a aplicar y me ha aumentado ese. Y esto es todo. Espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis seguir viendo más vídeos como este,
suscribiros al canal a través del icono que aparece aquí en la parte superior derecha. Os espero en el próximo vídeo.